Buenas noches. Este pequeño video es para introducir el tema de la religión. La religión parece ser un fenómeno universal en el sentido que en todas las culturas de todas las épocas se ha desarrollado alguna forma de estructura religiosa. El interés sociológico no está en la veracidad de sus creencias, sino en las consecuencias sociales de estas creencias, las cuales afectan la estructura y organización social. En este caso, no nos interesa saber cuál es el origen de las religiones, ni cuál es la veracidad de las afirmaciones que hacen, ni siquiera de la conveniencia de las afirmaciones que hacen, sino solamente de los efectos sociales de las instituciones y el ejercicio del poder de las religiones en la sociedad. Desde los orígenes de la disciplina, el tema religioso fue de interés para los pensadores. El propio Comte comienza su curso de filosofía positiva, diferenciando estos estados de pensamiento en religioso, metafísico y positivo, siendo el primero el pensamiento religioso basado en la ficción, el segundo basado en la abstracción y es una forma transitoria, digamos, una forma de secularizar el pensamiento religioso, y el tercero que sería la ciencia racional, que es el que está pensado, pues, el que utiliza el método científico y la estructura racional de pensamiento para abordar el mundo. Sean o no estas etapas realmente sucesivas, si se superan o no estas formas de pensamiento, si de verdad existen estos tres estadios y que la sociedad se va moviendo de uno al otro. Lo que es importante resaltar es la idea de contraposición entre religión y razón. Esta división tampoco es absoluta ni necesaria como lo demuestra toda la filosofía medieval y la teología contemporánea en la cual pues la religión también hace uso de la razón. Por supuesto, en este caso se hace uso de la razón cuando la religión es lo suficientemente sofisticada, pero la religión no está sustentada en el uso de la razón, que es lo que a nosotros nos interesaría en este caso. Pero para fines de la sociedad contemporánea, la división de religión y razón, su valor reside en diferenciar su método. La revelación e interpretación de un cuerpo de contenido dogmático en el caso de las religiones y el descubrimiento empírico que sustenta teorías falsables y perfectibles en el segundo. Es decir, lo que realmente nos interesa a nosotros en este contexto de el trabajo de Comte es la identificación de los métodos del pensamiento de estas dos formas extremas, la religión y la razón, o el positivo, mejor dicho. En el caso del pensamiento religioso, pues es dogmático a través de revelación, y en el caso del pensamiento racional, pues está basado en un método empírico y en el uso de el razonamiento lógico, ¿no? Y el desarrollo de teorías que nos permitan a nosotros falsar y perfeccionar ese método, cosa que en el caso de la religión no es posible porque el dogma no lo permite. Y esto será importante al momento de analizar cuáles son los espacios de acción de la religión en la sociedad. Generalmente la religión se define a partir de su esfuerzo por atender las realidades de tipo cosmogónico y teleológico. Es decir, cosmogónico es el origen de las cosas y teleológico es el fin de las cosas. ¿Para qué están hechas las cosas? En realidad tendría que ser cosmológico como el origen de las cosas. Eh, eh, Escatológico como fin de las cosas y teleológico como orientación finalista de las cosas. Estas respuestas se presentan en forma dogmática a través de la revelación directa o la revelación directa o indirecta a un intérprete, ¿no? En el caso de los profetas.
Originalmente estas creencias se manifiestan con la creación de la divinidad, su veneración y temor. Lo importante en este momento de este fenómeno es que su base es la creencia o la fe y no la evidencia racional. Es decir, en principio no se puede discutir el dogma ni sus visiones cosmogónicas y teleológicas con ningún religioso y por lo tanto el método deliberativo no funciona. Entonces, obviamente, las visiones de estas personas no podrán ser negociadas, en teoría. Por su parte, Durkheim separó la parte sobrenatural y mágica de lo religioso para diferenciarlo de otros fenómenos parecidos. Em, lo definió como un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas, es decir, separadas, interdictas creencias y prácticas que unen en una misma comunidad moral llamada iglesia a todos aquellos que se adhieren a ellas. En esta definición se destacan cuatro aspectos: el núcleo ontológico, las creencias, los ritos y una forma de organización. El primero, el núcleo, es la división sagrado-profano, que hace referencia a la jerarquización y protección de ciertos aspectos considerados fundamentales en la vida privada y social. Es decir, el núcleo ontológico es el conjunto de elementos que son considerados como sagrados en oposición a estos otros elementos que se consideran profanos. Entonces lo religioso es todo lo sagrado y lo profano será todo lo eh, secular, ¿no? El segundo es el corpus dogmático ontológico y sobre todo deontológico. Usualmente se materializa en forma de dogma, que pues es como se estableció antes su epistemología por excelencia. Es decir, lo que nos importa, lo que importa en este corpus de creencias es lo que la religión cree que es o cómo cree que las cosas son, y más importantes sociológicamente es cómo creen que las cosas deben ser. Porque en la medida en la que consideran que unas cosas deben ser o no deben ser, es la movilización del poder que realizarán estas estructuras religiosas. El tercero recoge las acciones predefinidas que están mandadas a realizar para cumplir o mostrar la adhesión. El rito. El rito es todas las acciones que muestran adhesión a la creencia a la que se está haciendo referencia. No todos los ritos son ritos interesados, es decir, no todo el rito es una acción simbólica, pero en la realización de esa acción simbólica yo estoy cumpliendo un mandato que me hace estar en concilio con ese cuerpo religioso, con ese cuerpo de creencias. Una primera comunión católica no es la ingesta literal del cuerpo de Cristo, aunque haya todo un grupo de personas que así lo crean, sino lo importante en este caso es la realización necesaria de esa acción y lo que la realización de esa acción significa para ese conjunto social. Y el cuarto es la estructura organizativa que regula y permite la identificación entre los miembros. Es decir, una religión de un individuo no es sociológicamente relevante. Lo sociológicamente relevante es la identificación que tienen estos individuos con ese grupo y el objetivo y la pertenencia o no pertenencia a ese grupo. La definición de Durkheim permite identificar los fenómenos por sus características constitutivas y los efectos que estos tienen en las relaciones sociales. Siendo así, hay otro fenómeno que comparte estas características, y esa es la ideología. La segunda es la versión laica de la primera. Es decir, sociológicamente la religión no trata sobre asuntos sobrenaturales, sino sobre estructuras de pensamiento y su estructuración organizacional. En ese sentido, la religión y la ideología son inconfundibles. Es decir, si se le quita el elemento sobrenatural a la religión, el cuerpo que queda es inconfundible de la ideología.
tienen las mismas características y los mismos efectos en la sociedad. Es una forma de decir, es una religión secular, ¿no? Que crearía una especie de oxímoron, pero ya han habido situaciones en la sociedad en las cuales los grupos de personas se han comportado exactamente de la misma manera que en una religión, sin tener que hacer referencia a un elemento sobrenatural. Ahora vamos a hacer una revisión de los aportes de los autores clásicos. El primero de ellos, no necesariamente en orden cronológico, porque el primero sería Marx, pero vamos a empezar por Durkheim. Emil Durkheim se ocupó del papel cohesionador y estructurante de la religión. Su objetivo era identificar cómo la sociedad era afectada por el fenómeno religioso. La función social de la religión es la cohesión del grupo a través de la creación de sentido y la práctica ritualista. Como se vio antes, la definición durkheimiana no depende de la existencia de entidades superhumanas para existir, por lo que las formas pueden ser sustituidas pero no eliminadas. Así los dioses son sustituidos por otras formas laicas. Se secularizan los componentes pero no dejan de existir sus funciones. Es decir, para Durkheim, estas funciones cohesionadoras y creadoras de sentido no pueden eliminarse. Aunque se elimine la figura de la religión, estas funciones serán sustituidas por otros grupos, ¿no? Ese sentido de pertenencia y de sentido que le... De, creación de sentido y de pertenencia que tiene sobre la sociedad será sustituido por otros grupos, ¿no? Y entonces no es que dejamos de socializar o dejamos de compartir tiempo, sentido y pertenencia a los grupos porque dejamos de ser religiosos, sino que son sustituidas por otras formas, el club, etcétera. Pero el poder cohesionador de la religión puede generar disfunciones también, cuando se considera el encuentro con otros grupos que son diferentes, tanto si son parte constitutiva del mismo Estado o no. Cuando se consideran estados diversos como unidad social de análisis, la lealtad de grupo puede generar conflictos desintegradores. En el caso de los Balcanes, hubo una guerra religiosa que terminó desintegrando Yugoslavia, ¿no? Y terminó creando todos estos paisitos, unos de adhesión cristiana y otros de adhesión islámica. Es decir, fue disfuncional la identificación religiosa en esos casos. Aunque haya otras situaciones en las cuales la identificación religiosa es precisamente lo que les da identidad nacional, como en el caso de Israel en su fundación, no necesariamente en la actualidad, o en el caso de la Inglaterra medieval con la religión anglicana. Y así otros casos más puntuales. El segundo autor que vamos a ver en este caso es la religión como manifestación ideológica hegemónica, ¿no? Marx, que estaba interesado en el control social que se ejerce por la religión tanto para dominarla y reproducir las relaciones de dominación como para enfrentar los dolores de la existencia. La conocida frase, la religión es el opio de los pueblos, que está incluida en su obra Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, se interpreta de ambas maneras. Es decir, de manera indirecta, Marx realiza la misma división de Durkheim. La espiritualidad es un fenómeno independiente de la religión. Es decir, podemos tener espiritualidad sin religión, ¿no? Estos creación de sentido y de pertenencia o la experiencia espiritualista puede tenerse sin necesidad de la religión. Y es necesario el empobrecimiento espiritual del pueblo para gestionar el agobio de la vida en explotación. En este caso, la religión es el opio de los pueblos, viene a significar que es necesaria este pensamiento religioso para poder, como vimos en el caso de Durkheim, dar sentido y unidad al grupo. Y entonces ese sentido de pertenencia y de propósito que se realiza a través de la pertenencia al grupo y la experiencia religiosa debe ser empobrecido o es empobrecido para poder controlar a ese grupo. Entonces el opio sirve como un alivio al dolor de la existencia en explotación
y del dolor de la existencia de la vida sin sentido, ¿no? De la vida alienada de, en este caso, de los individuos y sus medios de subsistencia. Es decir, no necesariamente se tiene que interpretar como una droga destructiva, que lo es en el caso del opio, pero cuidado con las comparaciones. Lo que en este caso Marx parece estar tratando de decir es, eh, la religión es necesaria para poder sustituir el sentido de pertenencia que se da a través de la experiencia eh, espiritual normalmente asociada a la religión. Y entonces las clases dominantes lo que hacen es empobrecer esa experiencia espiritualista de la sociedad que podría tenerlo a través de mecanismos seculares como las artes, y entonces volverla exclusiva de la religión para tener el control de la sociedad a través de ese control de la espiritualidad. Que la religión y la ideología sean fenómenos independientes no implica que no puedan superponerse. Efectivamente, se hace uso de la segunda para controlar la primera, es decir, la religión crea ideologías o controla las formas ideológicas, aunque no sean la misma cosa, con el fin de justificar las desigualdades de riqueza y de poder, ¿no? Es harto conocido el hecho de que esta idea de Dios así lo quiere es el mejor justificador o ha sido el mejor justificador de la inequidad y la explotación a través del tiempo. El tercer autor que vemos es Weber con la religión como organizador social. Weber estudió cómo la religión podía ser un agente altamente conservador, pero igualmente un agente poderoso e incluso revolucionario de cambio. Ha funcionado como legitimador de guerras y para someter a todo tipo de grupos, tanto como liberador de los oprimidos. Es decir, la religión no sirve solamente para justificar las inequidades y conservar el statu quo. Hay situaciones en las cuales la religión es un motor de cambio, ¿no? Puede ser un cambio dentro del grupo o pueden ser cambios externos al grupo. Un profeta puede cambiar profundamente una sociedad a través de un cambio en su estructura religiosa. En tanto las acciones se referencian respecto a los parámetros religiosos, es un ejemplo paradigmático de acción social. Es decir, si nuestras acciones en sociedad se hacen haciendo referencia a estos patrones de conducta dictados por la religión, entonces la religión es un ejemplo de acción social, claro. En su obra más famosa del tema, en el caso de Weber, La ética protestante del espíritu capitalista, analiza cómo el ascetismo y la disciplina calvinista pueden servir como explicación para la explosión capitalista en Países Bajos. Es decir, cómo elementos asociados a la religión pueden explicar el desarrollo de las relaciones sociales y de un estado social específico en el tiempo, ¿no? En este caso, la lógica disciplinada, frugal, ahorradora de los calvinistas y en general de los protestantes los hacía, a diferencia de los católicos, ser muy industriosos y buscar no directamente el éxito material, pero sí utilizar el trabajo como disciplinador, porque hay valor en el trabajo. Entonces, eso podía explicar de alguna manera la diferencia de la industriosidad de los países protestantes con respecto a la, ¿cómo lo podemos decir? La pasividad de los países católicos, ¿no? Él comparaba los países industrializados contra los países no industrializados en ese momento en Europa, ¿no? Siendo España, Portugal, los católicos, Italia, los no industrializados, por lo menos para ese momento, y los del norte, Alemania, Países Bajos, Inglaterra, como los países que dominaban en las finanzas y en la industria, en los elementos capitalistas más avanzados de su época. Claro, una crítica de esto es que sería decir que el capitalismo fue creado por esta disciplina religiosa y que por lo tanto ningún país capitalista, ningún país católico hubiera podido jamás ser capitalista, cosa que no sucedió, pero lo interesante es revisar
cómo utiliza estas variables religiosas como explicación de la sociedad, ¿no? Categorías para explicar la sociedad de su tiempo. Veamos ahora algunos acercamientos más contemporáneos a los estudios de la religión. Podrían estudiarse los aportes de muchos autores, se toman estos de manera arbitraria, ¿no? Estos tres autores se ocupan de la religión de manera más bien indirecta, solamente como agentes que afectan la distribución y uso del poder en la sociedad, ¿no? Estos son Habermas, Bourdieu y Foucault. Habermas, como parte de su interés en la acción comunicativa en las sociedades contemporáneas, entiende a la religión como fuente creadora de discursos que entran en competencia con otros discursos. Es decir, la religión no es la única generadora de discursos, ni mucho menos. Como tal, es una fuente más en la sociedad moderna, cada vez más secular, donde es continuamente reemplazada como fuente de sentido. Para poder sobrevivir en una democracia deliberativa, la religión debe utilizar un lenguaje general donde las implicaciones de sus discusiones puedan realizarse entre otras religiones y fuentes discursivas a la vez. Solo de esa forma secular es que pueden las religiones tener un impacto positivo. Es decir, vivimos en una democracia, eh, no al nivel deliberativo que quiere Habermas, pero en la cual entiende que la creación discursiva de la religión es solamente una entre muchas otras. Y por lo tanto, para poder comunicarse con estas otras fuentes discursivas, los conceptos y las fuentes de legitimidad de esos discursos deben estar homologados, deben estar generalizados con las otras fuentes discursivas, incluso con las otras religiones. Otras fuentes discursivas seculares y no seculares. Si un grupo religioso quiere defender sus ideas, esas ideas debe hacerlas dotándolas de sentido y legitimidad, no a través de la imposición. Y para poder conversar, para poder tener esta discusión entre los diferentes grupos, no se pueden utilizar interpretaciones o concepciones cerradas o muy específicas que solo tengan validez dentro del código de estos grupos religiosos. En ese sentido, las discusiones deben ponerse en sus términos abstractos. Entonces, como se verá más adelante, si vamos a discutir al respecto de eh, el aborto, la interrupción intencionada del embarazo, no lo vamos a hacer en el sentido de eh, cuál es el origen de la vida, sino dónde están los límites de la acción humana sobre el ser, de forma que podamos comunicarnos todos, porque si se comunican en su propio lenguaje y solo se utilizan y dicen se hace la defensa de la vida porque es mandato divino, no puede deliberar con un seglar que no acepte la hipótesis de Dios. Entonces tienen que utilizarlo o tienen que hacerlo en una especie conjunta para poder convivir, ¿no? Para Bourdieu, las religiones compiten por la legitimidad y el control del hábitus a través del control del conocimiento y sus interpretaciones por parte de los clérigos. En este caso, el hábito sí hace al cura, ¿no? La legitimidad religiosa refleja las relaciones de poder en un momento cualquiera en su propia constitución. El estatuto de verdadera religión frente a la herejía trasciende las fronteras de la consistencia interna de una creencia. La definición y el reconocimiento social, incluso legal, asociado a una forma religiosa y no a otras es un ejemplo. A esta subordinación le llama violencia religiosa. Entendamos esto, por ejemplo, cuando se hace esta división entre una iglesia, una secta y un culto. ¿Cuál es la verdadera religión y cuál es la interpretación aceptada con respecto al hereje, que es el otro? Es la forma en las cuales las religiones controlan las interpretaciones y las creaciones de estos hábitos, ¿no? Siendo estos hábitos las relaciones continuadas y las interpretaciones aceptadas en ese conjunto social. Otro elemento que le interesa a Bourdieu es la pertenencia a los grupos como señalizadores de estatus y de diferenciación, ¿no?
se gana estatus al pertenecer a una religión y también en algunos casos se diferencia en esos individuos según su estatus a la religión que pertenecen. Eh, Hay algunas estadísticas de Estados Unidos que muestran que, por ejemplo, ciertos grupos religiosos tienen mayores ingresos, ¿no? Los judíos son el grupo religioso en Estados Unidos con mayores ingresos promedio. Y en el caso de la diferenciación se encuentra como muchas estrellas de la farándula eh, pertenecen a ciertas religiones muy excluyentes como una forma de diferenciarse del conjunto de la sociedad. De alguna manera estas formas New Age y el señalamiento de pertenencia a estas formas New Age como la moda es una forma de identificar a los grupos, ¿no? O sea, para Bourdieu. Incluso Richard Dawkins en algún momento hace la broma de la frase de ser católico es muy del siglo XIX. O sea, creer en la literalidad de las palabras de la creación de Adán y Eva es muy del siglo XIX en el sentido que su aceptación generalizada en la actualidad ya no es esa interpretación que se hacía en el siglo XIX, incluso por el caso de los católicos, Francisco, pues ya no hace una defensa literal de la creación del hombre en Adán y Eva, sino como una interpretación simbólica, porque entiende que el señalamiento social de esa doctrina religiosa ya no sobreviviría de la misma manera si hiciera la misma interpretación del siglo XIX. Entonces, Bourdieu está interesado, digamos, en esas creaciones del hábitus y en esa legitimación de unos discursos sobre otros discursos. Incluso Irma Becerra, una autora hondureña, señala en el tiempo de la colonia como la legitimación o deslegitimación de las religiones y de las creencias de los indígenas era uno de los mecanismos por los cuales se justificaba la colonización, la dominación y algunas de las tesis de los doctorados en ese tiempo era si los indígenas tienen alma y una de las conclusiones es no tienen alma porque no les gustan las corridas de toros el domingo por la tarde. Por su parte, para Foucault la religión afecta las formas de conocimiento aceptado y según se entienda, un fenómeno cualquiera se justifican y enmarcan sus intervenciones sociales. Foucault estudió más que todo la sexualidad y el control, la locura. Entonces, según se entienda qué es un desviado sexual, qué es un loco, eh, quién es el que está legitimado para hacer esas interpretaciones y esas definiciones de ese conocimiento, podrá controlar entonces cuáles son las relaciones de los individuos que pertenecen o pueden pertenecer a esas categorías. Además, la religión es una serie de prácticas y discursos sobre el gobierno de los individuos y los grupos. En la medida en que los sujetos introyectan los parámetros de gobierno de sí mismos, se autodisciplinan según lo que se espera de ellos, objetivizado en la forma de buen ciudadano, buena esposa, trabajador, etc., ¿no? Es decir, a Foucault lo que está diciendo en este caso es eh, la religión crea una serie de parámetros con los cuales, por un lado, definimos lo normal y lo desviado, y por otro lado, creamos o promovemos esa conducta en nosotros mismos. En la religión, al fin y al cabo, está Dios que todo lo ve, por lo menos en las religiones del libro cristiana, islámica y judía, en la cual no es un asunto de si los demás ven lo que hacemos, sino el juicio divino. Entonces interiorizamos, introyectamos esos elementos
y luego ya no necesitamos un tercero que esté haciendo ese control, sino que nosotros como individuos aislamos u obligamos a los demás a comportarse de esa manera, independientemente de si estos tienen estas mismas ideas o no. Es justamente donde viene el dicho de ser más papista que el Papa. Introyectamos estas condiciones y luego nosotros mismos nos disciplinamos. Nosotros mismos nos identificamos como o nos queremos identificar como normales y no ser identificados como desviados, y por lo tanto ya no se necesita el panóptico porque el panóptico somos nosotros mismos. Y en el caso de Foucault, dice que estos parámetros de control abstractos se hacen para gobernar lo concreto, es decir, el cuerpo, la biopolítica, el gobierno del cuerpo. Él estaba interesado mucho en los elementos de sexualidad y de la prisión, por ejemplo, del control físico del cuerpo. Y entonces ya no es tanta la idea del control en abstracto de los conceptos, sino cómo se gobiernan físicamente los individuos, ¿no? En este caso, a través de la experiencia corporal, el castigo físico o el aislacionismo, etc. Pasemos ahora a ver muy rápidamente cuáles son estos efectos de la sociedad en la religión, algunos, no todos. Por ejemplo, las formas de matrimonio han sido colonizadas por la religión, aun cuando de manera civil esa no es su prerrogativa. Pero en sociedades con alta influencia estatal de la religión organizada, las decisiones públicas son tomadas considerando de manera desproporcionada la opinión religiosa. Podrá no ser explícita esa fuente, pero en el derecho claramente prima la visión conservadora oficialista de la religión. Aún en sociedades laicas, en sociedades seglares, el matrimonio, en este caso específico, está definido según el entendimiento religioso. Pueden no decir, la Biblia dice que, que es hombre y mujer serán una sola carne, sino lo único que dice es, en el caso hondureño, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y esa definición de que debe ser entre un hombre y una mujer claramente viene de la tradición judeocristiana. Los derechos reproductivos, similarmente como ocurre con el matrimonio, los derechos sexuales están vinculados a la legitimación religiosa, ¿no? Estos derechos incluyen la capacidad de establecer libremente relaciones sentimentales con personas del mismo sexo sin ser perseguidos, cómo decidir cuándo es conveniente reproducirse y tener el derecho a la interrupción del embarazo, ¿no? La religión y no la ciencia médica o el debate público es quien decide qué son este tipo de situaciones. Incluso en el caso hondureño, en el propio portal del Congreso, en el boletín noticioso del Congreso, se dice con mucho orgullo que los líderes religiosos se reúnen con los líderes del Congreso, y los líderes del Congreso abiertamente dicen que por sus posturas religiosas no harán determinadas cuestiones, y se pierde esa idea de representación de derechos civiles y de la población en general, ¿no? Eh, Otro elemento importante es cómo nos organizamos políticamente durante la mayor parte de la historia humana y durante toda la historia del Estado. La religión ha afectado la forma en que se organizan políticamente las sociedades. Incluso en sociedades seculares liberales los derechos estaban fundamentados en el otorgamiento divino, ¿no? En Estados Unidos todavía está el In God We Trust, ¿no? Y en la idea de que los derechos son otorgados de manera divina y ningún humano puede quitárselos. En la actualidad hay dos fenómenos de interés sociológico, la teocracia y el fundamentalismo. La teocracia es cuando el poder político está en manos de la curia religiosa, que no es lo mismo que la justificación divina del gobernante, sino que no puede ser separado Estado y religión. Lo importante en este caso es que el modelo dogmático prima y todas las leyes están subordinadas a la interpretación y permiso del clero. Por cierto, hay situaciones donde los gobiernos seculares pueden actuar de esta manera religiosa, como ha ocurrido en los totalitarismos, ¿no? Es conocida la historia de que los revolucionarios franceses, cuando terminaron de decapitar a las élites feudalistas en Francia, comenzaron a hacer purga de sus propios grupos y comenzaron a tener la diosa razón, ¿no? Y entonces comenzaron a comportarse exactamente como grupos dogmáticos religiosos, solo que sin la figura divina cristiana.
eh, son inconfundibles. Digamos que es una religión sin Dios nada más. El otro fenómeno importante de organización política relacionado con la religión es el fundamentalismo. Es esta situación en la cual se pretende hacer una interpretación literal de los mandatos religiosos sin importar su carga semiótica. Si tu mano te ofende, córtala. Si vas a hacer pecar a otro, toma una piedra de molino, póntela en el cuello y te tiras al mar. Si encuentras a un hombre que yace a otro hombre, los matas a los dos. Entonces esta idea de estas interpretaciones literales de la Biblia y que no tienen espacio a la interpretación de contexto es lo que se conoce como fundamentalismo. Como se ha establecido antes, en las sociedades contemporáneas la religión es un agente más y en democracia los conflictos se resuelven a través de mecanismos, sino completamente deliberativos, al menos abiertos a la interpretación, mientras que en el fundamentalismo no se aceptan divergencias. El caso extremo es el terrorismo, entendido como el uso indiscriminado de la violencia contra la población para obtener objetivos políticos. En una sociedad abierta, en una sociedad democrática, los fundamentalismos eh, no son aceptables porque implican imponerle a los demás formas de vida sin pasar por el proceso deliberativo democrático, ¿no? Eh, y bueno, algunas críticas que se pueden dejar en la mesa con las que se puede discutir es la división entre iglesias, sectas y cultos, que es un reduccionismo eurocentrista porque estas divisiones en realidad son jerárquicas, es decir, las iglesias como esta forma máxima, las sectas como desviaciones de la iglesia y los cultos como todavía aberraciones más personalistas y que no reconoce de que haya diversidad de pensamiento y que pues cada quien tenga derecho a creer lo que mejor le parezca, ¿no? Y esa es un reduccionismo eurocentrista y etnocéntrico también que tendremos espacio para discutir. El ateísmo de los dioses ajenos, es decir, todos son ateos de todos los demás. O sea, un cristiano es un ateo hindú, en la medida en la que solo aceptan su conjunto de dioses o su único dios y no aceptan la validez de las deidades de otros grupos, ¿no? Y otro es el proceso constante de secularización o la aparente sustitución de la religión por otras formas de espiritualidad no asociadas no necesariamente a lo sobrenatural, porque sí habrán otras religiones sobrenaturales en esta New Age, pero sí una idea de secularización, es decir, de ya no necesitar la espiritualidad religiosa para crear sentido de pertenencia y de propósito, ¿no? Hasta ahí lo vamos a dejar y vamos a discutir luego.